Buenas tardes, hermanos de nuestra iglesia Alfa y Omega Villa de las Flores. Bienvenidos a nuestro segundo culto de esta semana, la Semana Santa. Vamos a empezar con una oración. Bendito Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque donde sea que estemos, Señor, ahí tú estás. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, por estos medios buscarte, Señor, conocerte, Señor, alabarte, Padre. Gracias, Señor, porque podemos juntarnos por este medio para decirte que eres del Todopoderoso y a ti oramos únicamente, Señor, y a ti alabamos. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te agradecemos eternamente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a leer una palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, los versículos 6 y 8. Dice la palabra del Señor: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El Señor, hermanos, tiene esta palabra para nosotros, para cada uno de los que formamos su cuerpo, y nosotros que somos sus hijos, en donde quiera que estemos, ahí está nuestro Jesús. Y vamos a leer en el versículo del 18 al 22. Y dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo
que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Y por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder celebrar esta semana en la cual recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la unidad de tu iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, que es martes, pues coincidentemente es el segundo día de los que Jesús tiene una de las más grandes actividades en cuanto a su predicación, en cuanto a su posición como el Cristo, ¿verdad? Porque nosotros vemos que en los siguientes días prácticamente el Señor Jesús tiene un reposo en el día miércoles, y después, cuando viene el día de la celebración de la Pascua, el Señor se concreta la comunión con sus discípulos. Pero en este día, hermanos, el Señor Jesús empieza con una cantidad de enseñanzas a los discípulos y también de discursos hacia los grandes líderes o los grandes representantes de los judíos que cuestionaban su representación como el Hijo de Dios o como el Mesías. Y nosotros vamos a ver aquí en el capítulo 21, desde el versículo que acabamos de leer, el versículo 18, que es cuando habla acerca por la mañana, es la mañana del día martes, ¿verdad? Hasta el capítulo 26, en versos del 1 al 4, que termina este día, vemos una enorme actividad del Señor Jesús en el templo y después con sus discípulos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que primero el Señor Jesús muestra tres parábolas. Y esas tres parábolas, que nosotros las encontramos en Mateo 21, del 28 al 32, vemos cómo el Señor Jesús muestra ahí una parábola en la cual el Señor Jesucristo habla acerca de cómo las personas, ¿verdad?, que no creen o que no están dedicadas al liderazgo de los judíos pueden tener una convicción más rápida por su posición o su actitud ante el mensaje de Jesús. Pero si nosotros vemos en el versículo 23, que es algo muy importante, cuando Jesús llega al templo, dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta que les hizo es: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vemos que en el templo, hermanos, ya desde la mañana empezó una confrontación con estos líderes, y Jesús, en su respuesta a esta confrontación de su autoridad, él pone estas tres parábolas, que es la de los dos hijos, ¿verdad?, en la cual él dice que uno le dijo que no iba a hacer lo que el padre le mandó, pero al final vino a hacerlo, y después otro hijo que, diciéndole que sí iba a hacer las cosas, no las hizo. Y Jesús les dice que el que hace la voluntad del Padre, ¿verdad?, es aquel el que realmente ejecuta o tiene la posición de ejercer lo que el Padre le ha dicho, ¿verdad?
Entonces a él dice al final en el versículo 32, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y después viene otra parábola, hermanos, que es la de los labradores malvados, ¿verdad? En la cual Jesucristo también lo utiliza como una confrontación hacia estos líderes. Y después en el capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, en la cual ahí muestra también una situación importante. Dice así, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante al reino que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos y se hallaron juntamente con malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Esto qué estaba refiriendo, hermanos? Que nuevamente Jesús aquí estaba poniendo que los convidados podían haber sido estos fariseos, estas personas que estaban ahí como sacerdotes, como personas especiales para Dios, que Dios los había invitado a el festejo de cuando el Mesías se presentara a su pueblo, y ellos lo habían rechazado. Y ellos habían permitido que esta preciosa manifestación del Cordero de Dios, del Rey de Reyes, como era el Mesías que prometido, ellos lo habían rechazado. Y entonces otras personas que no eran las que eran convidados fueron incluidos en esta invitación, ¿verdad? Ahí eran los gentiles y los publicanos, de los cuales el Evangelio les fue predicado. Y entonces, hermanos, algo sucedió, ¿verdad? Ellos, al verse de alguna manera confrontados por Jesús a través de estas parábolas, ellos hacen una prueba para tentarle, ¿verdad? Y ellos ponen 3 trampas en las cuales el Señor Jesús responde, ¿verdad? Porque ellos de alguna manera primero llegaron los fariseos y ellos le hicieron una consulta sobre el tema del tributo, ¿verdad? Y a Jesús, cuando le preguntan, le dicen que si es necesario pagar el tributo al César, ¿verdad? Era una forma de exponerle a Jesús a una confrontación no solamente religiosa, sino también política, porque Jesucristo estaba haciendo una actividad importante. Él venía, como decía el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, a presentarse como el Mesías, como el Rey, el Hijo de David, que se manifestaría para poner el trono que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y entonces ellos lo tratan de exponer ante la gente y ante las autoridades, pero Jesús, cuando Él es confrontado de esta manera, entonces Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque Jesús, hermanos, Él tenía en este momento la última oportunidad, hermanos, de poner una posición delante de estas personas que eran originalmente los que eran los mensajeros de Dios, del mensaje de Dios hacia el pueblo, pero que no estaban cumpliendo en ninguna manera con la posición que se les había entregado. Y después vienen los saduceos. Los saduceos eran un grupo que no creía en la resurrección. Y Jesús es confrontado con una pregunta acerca de la resurrección. Y le preguntan, Maestro, Moisés dijo que si alguno
muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer y a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, de la cual ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba en su doctrina. Y Jesús allí no solamente contestó a estos saduceos que no creían en la resurrección, sino también los puso en contra, en alguna manera, contra los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Y entonces, al ver esto, que no se habían tenido éxito ambos grupos, entonces le confrontan con la última pregunta y le dicen: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque de alguna manera para ellos la ley era muy extensa, además de que también tenían otras tradiciones que habían imputado a la misma ley. Pero Jesús vuelve a hacer mención de lo que ya estaba escrito en Deuteronomio y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Y después, hermanos, al callar a estos 2 grupos de personas que de alguna manera ellos, en su título de sacerdotes o de ministros de Dios, habían en cierta manera sido descalificados por el mismo Jesús. Y después Jesús hace una pregunta muy relevante, hermanos. En el versículo 41 del capítulo 22 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Porque el Cristo era el Mesías, hermano. Era el capitán, la persona que venía a redimir al pueblo. Y ellos esperaban que del trono de David, de la descendencia de David, viniera ese Mesías. Por eso contestaron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dando a entender que el Mesías realmente era superior al mismo David. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Jesús en el templo hace una manifestación contundente de su autoridad y de lo que él representaba en su papel de Mesías y de Cristo. Y ante los líderes religiosos, tanto los fariseos como los saduceos, de alguna manera no habían entendido el propósito de Dios en la vida de Jesús, ni la representación del mismo Dios como un libertador a través de la persona de Jesucristo, sino que ellos de alguna manera, en toda su totalidad, trataron de descalificar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús de alguna manera, en el siguiente capítulo, en el capítulo 23, Él menciona 7 veces: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 7 veces lo menciona, hermanos. Y
Y en todas ellas, lo que habla cuando habla acerca de estos ayes, vemos en el versículo 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 23, en el 25 y en el 27, hermanos, vemos cómo estos fariseos, en lugar de conducir a las personas a la salvación, en lugar de conducir a las personas a acercarse a Dios, en lugar de mostrarles el camino a Dios, en lugar de mostrarles las bondades de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, de mostrarle la buena voluntad de Dios, en lugar de hacerlo, hermanos, estos fariseos y estos saduceos y estos escribas, para lo único que sirvieron fue para apartar a las personas del amor de Dios y del oportuno socorro para salvación. Si vemos el versículo 13, ahí dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Que estos hombres, en lugar de presentar un camino de salvación, cerraban la puerta para toda oportunidad de aquellos que querían entrar. Y no solamente eso, hermanos, eran personas que abusaban de las personas que eran creyentes. Si vemos en el versículo 14 dice: porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Y después en el versículo 25, ¿verdad? Dice: porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y el versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad que se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y esto, hermanos, por supuesto que de alguna manera fue una afrenta para estos grupos de religiosos que finalmente han sido reprobados por el Señor Jesús y han sido declarados y evidenciados delante de todo el pueblo como personas que no estaban aptas para llevarlos al camino de Dios y al arrepentimiento, sino que, como dice aquí en el versículo 35, dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derrama sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y estas cosas, hermanos, en este día martes, que hoy recordamos como parte de la semana de la Pasión de Cristo, el Señor Jesús estaba poniendo una posición clara de lo que ahora sería la forma en que el Señor actuaría delante de estos hombres, porque estos hombres no solamente habían eliminado el mensaje o tratar de eliminar el mensaje de Juan, sino ahora estaban degradando el mensaje de Jesucristo para salvación, y habían también, de alguna manera, puesto al pueblo de Israel como una afrenta para que ellos fueran también descalificados como el pueblo de Dios en este periodo importante. Porque el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos,
Jesucristo en este momento estaba poniendo una posición sobre de la estructura religiosa y sobre de un pueblo que no quería ver al Mesías en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesús sale del templo, entonces Jesús les dice a sus discípulos: ¿veis estas piedras? ¿Verdad? Haciendo una señal sobre el templo, y dice: no quedará piedra sobre piedra. Y fíjense, hermanos, pocos años después, este templo fue destruido por el Imperio Romano. Jesucristo, Él no estaba hablando de una cuestión religiosa para su pueblo, sino de una oportunidad de salvación, del amor de Dios. Y entonces sus discípulos, hermanos, saliendo después del templo, van al Monte de los Olivos, y Jesús habla otra vez. Y por eso les decía al principio que Jesucristo en este día martes tuvo una actividad intensa sobre la cantidad de argumentación que dio sobre de lo que estaba sucediendo en la historia de Israel y en la historia de la nación judía, como un parteaguas en el cual el Señor Jesucristo estaba preparando a esta nación para que se cumplieran esas 69 semanas que hablaba el profeta Daniel, donde dice que en la semana 69 sería quitada la vida al Mesías príncipe. ¿Y por qué digo esto? Porque faltaban 2 días para la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y estos 2 días, como decía en el libro de Éxodo, que mostraba que el día 14 del mes de Abib se tenía que inmolar y se tenía que celebrar la Pascua, que en este momento estaban celebrando cuando estaba Jesucristo. Y entonces los discípulos, allí en el Monte de los Olivos, obviamente ellos, sabiendo que el Maestro iba a ser crucificado, entonces le empiezan a preguntar acerca del fin. Y el capítulo 24 y el capítulo 25, hermanos, Jesucristo se dedica a darles señales o indicios o algunas cuestiones que se presentarían en este tiempo del fin, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando aquí, hermanos? No estamos hablando del fin cuando habla acerca del arrebatamiento. Aquí lo que está hablando es que a los discípulos todavía les está hablando como si fueran parte del pueblo judío. Y esto que me habla en el capítulo 24 y el capítulo 25 habla acerca de lo que ocurrirá en la gran tribulación. El capítulo 24 de alguna manera muestra con certeza lo que estará sucediendo, ¿verdad? Porque dice en el Apocalipsis, cuando leemos, dice que se manifestará el anticristo. Y esta corriente de alguna manera propiciará una situación religiosa en la cual muchos serán engañados. Y aquí lo que habla el capítulo 24 precisamente muestra la advertencia de Jesús para decirles: si oís que alguien dice yo soy el Cristo, les dice: no salgáis, no le creáis. Y aquí vuelve el Señor Jesucristo a ser contundente el tema de la salvación por fe, hermanos. Porque cuando Él habla de creer, pone ahí en la muestra de que a Jesús, más que la importancia de la ley, más que el tema de las cuestiones religiosas, más de que el hacer el ministerio de los fariseos o de los saduceos, era el realmente creer en la salvación a través del sacrificio de Cristo. Y cuando Él habla acerca de falsos cristos, es que en esa gran tribulación, hermanos, se presentará una figura que hará señales, porque aquí lo dice en el capítulo 24, dice que hará señales y hará prodigios, y dice que aún a los escogidos podría engañar, ¿verdad? Pero aquí da una señal para los que puedan ser salvos. Dice: pero el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesús? Que iba a ser un momento de tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí habla acerca que dice que aquel hombre inicuo,
¿verdad? Hará una abominación en el templo. Y el Apocalipsis habla acerca de esto, que habrá una abominación. Ahí cuando el anticristo entre al mismo templo, al mismo lugar santísimo, y él diga: no hay Dios, yo soy Dios. Entonces el pueblo de Israel se dará cuenta de que ha sido engañado y que ese no es el Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios mantiene una promesa a su pueblo Israel, pero también a nuestra iglesia. La iglesia en ese momento partirá con el Señor 3 años y medio antes, porque cuando venga la abominación desoladora, será la mitad de los 7 años que comprenden la gran tribulación. Y aquí Jesús, Él está dando advertencias sobre de esos eventos que sucederán, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué decimos que habla a los judíos? Porque en el versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea. ¿De quién está hablando, hermanos? De los judíos. Huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar una capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, Cristo no va a estar ahí. Dice: o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y allí, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y después viene, hermanos, el versículo 29, que habla acerca de esto, ¿verdad? Y confirma lo que acabamos de decir. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán sus escogidos a los 4 vientos, desde un extremo del cielo y hasta el otro. Y aquí vemos, hermanos, algo de lo que Jesús les estaba anunciando de lo que sería su segunda venida. ¿Por qué vemos aquí esto? Jesucristo, Él sabía que iba a partir, y sus discípulos necesitaban una palabra de aliento de que las cosas no terminarían con la muerte del Señor Jesús, sino que el mismo Jesús que ellos veían con esa fragilidad humana, quizás en su aspecto humilde, ¿verdad? Él se presentaría como el Mesías vencedor, y el que vendría a poner orden en todo el reino, y que vendría a reinar por siempre. Porque nosotros vemos en el capítulo 25, hermanos, en el versículo 31, que Jesús aquí les da una indicación, ¿verdad? No solamente Él vendría como el Mesías, sino también pondría orden, no solamente en su pueblo, sino también pondría orden con las naciones. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces
se sentará en su trono de gloria. Y aquí, hermanos, nosotros podemos ver un punto muy importante. Ningún otro evangelio habla acerca de que Jesús en su venida se sentaría en el trono. ¿Por qué? Porque Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, como el Mesías príncipe. Y aquí, cuando Jesús les hace la pregunta a aquellos hombres, ¿verdad? Y les dice, ¿de quién es el hijo, el Cristo? Cuando ellos dicen, de David, David representaba el trono, el reino que Dios había establecido en esa nación y que permanecería perpetuamente, porque esa era una promesa que le había dado a David. Y cuando habla de que el Hijo del Hombre, hablando de la persona de Jesucristo, vendría con sus ángeles, ¿verdad? Y dice, y se sentará en el trono de gloria. Está dando a entender de que Jesucristo es el Mesías, el cual es el único digno de sentarse en el trono de David para cumplir esa promesa de Dios en la cual ellos se gozarían. Y después dice que delante de él serán reunidas todas las naciones y se apartará los unos de los otros, como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y esto, hermanos, para los judíos era algo muy común, ¿verdad? Quizás durante el día los cabritos y las ovejas estaban juntas, pero a la hora de llegar la noche, los cabritos no podían estar junto a las ovejas, porque las ovejas pues necesitaban un poquito más de cuidado. Ellas eran un poquito más tranquilas y el cabrito pues tenía que estar en otro lugar porque no podían estar juntos. Y aquí, como algo que ellos entendían quizás como algo normal en su rutina, ¿verdad? Que Jesús les dice que estas personas que durante la gran tribulación habían tenido una actitud de fe, porque aquí habla acerca de que dice que cuando estuve enfermo, cuando estuve sediento, ¿verdad? Cuando estuve desnudo, me cubristeis, me disteis de comer, me disteis de beber. Jesucristo en estas palabras estaba diciendo que había una acción de esas personas. Pero cuando habla acerca de los que estaban a la derecha, que eran las ovejas, dice que cuando Jesús les dijo esto, ellos dijeron, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos? ¿Y por qué hacen esto, hermanos? Porque si nosotros vamos a Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Sí? Dice, así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que demuestra aquí, hermanos? Estas personas que eran las ovejas tenían una actitud de esta manera de servir al pueblo de Dios, porque en ellos moraba esa fe que nos salva, hermanos, y que nos transforma, y que esa fe producía esa forma de vida. Pero cuando los otros hombres, los cabritos, ¿verdad?, dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos en necesidad? ¿Cuándo te vimos desnudos? Pero ellos estaban justificando, no porque ellos lo hayan hecho, sino porque no habían hecho nada de eso. Y porque sus frutos, lo único que estaban haciendo, demostrando que ellos no había un cambio a través de esta fe.
Y entonces, hermanos, aquí lo que volvemos a ver es que en este periodo, hermanos, en el cual es de gran tribulación, nuevamente Jesucristo muestra que la única forma de ser salvos es a través de la fe, en el mensaje que Cristo ha dado a la humanidad a través de su persona, y que es la única forma de que nosotros podemos llegar a Él. Por último, hermanos, el día martes termina con algo que después de todas estas confrontaciones que tiene Jesús con los fariseos y con los saduceos, y que también de alguna manera a su grupo de discípulos los confronta con estas palabras, ¿verdad? Y con estas enseñanzas. En el versículo 26 dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Por qué tenía que ser en el día de la Pascua, hermanos? Porque Jesucristo era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que había sido inmolado para que precisamente en ese momento, en esa fecha, en ese día, Él pudiera cumplir para lo que había sido destinado. Y fíjense algo que querían evitar los escribas y los principales sacerdotes. Dice en el versículo 3 del capítulo 26, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga gran alboroto. Ellos querían arrestar a Jesús el día miércoles, para que el jueves no tuvieran la posibilidad de que hubiera un alboroto durante la fiesta, porque era una fiesta importante, hermanos. Pero Jesucristo, que tiene todo sabido por anticipado, ¿verdad? Él el día miércoles se quedó en Betania, para que el día jueves Él pudiera llegar a cumplir lo que estaba en la palabra. Hermanos, nuestro Señor Jesús ha dado palabra a través de la Biblia, y nos ha dejado este legado para que nosotros sepamos que esta pasión que tuvo nuestro Señor no fue en vano, como dice Isaías 53, ¿verdad? Vio el fruto de su aflicción, la confrontación, el desatino de a veces de sus discípulos, la descalificación de las gentes, el desprecio de los religiosos. Pero Jesucristo en todo momento vio la obra de salvarte a ti y a mí como el más grande tesoro, el más grande premio a su sufrimiento. Y no solamente eso, hermanos, sino que ese sufrimiento lo despreció, y Él se alegró en su alma para salvarnos y entregar su vida por nosotros. Gracias a Dios, porque el Señor Jesús en todo momento nos ha tenido en su corazón y en su pensamiento. Oremos, hermanos. Dios, en esta noche te agradecemos todo lo que tú, en tu infinito plan, Señor, y en tu glorioso designio, has preparado para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, para todo lo que tú has hecho en cada momento de la historia de la humanidad, para acercarte a nosotros, Señor. Y como dice el libro de Hebreos, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en los postreros tiempos, Él habló por su Hijo. Y ese mensaje que tú nos has hablado a través de Jesucristo, Señor,
Es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, es un mensaje de oportunidad, es un mensaje de recibimiento para aquellos que no tienen esperanza, pero que pueden encontrar oportuno socorro y pueden encontrar el perdón para encontrar el camino a la vida eterna a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estas palabras son verdad, Señor, y tu evangelio es verdadero para siempre. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.